Y damos gracias a Dios por la oportunidad, porque somos una iglesia misionera, somos una iglesia que nos estamos moviendo conforme a la voluntad del Padre que está escrita en la Gran Comisión. ¿Alguien me puede recordar cuál es la Gran Comisión? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos en todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a que hagan y guarden todas estas cosas. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, ¿cierto? Entonces, me gustaría retomar con ustedes esta enseñanza de el tema. Por aquí vamos a estar compartiendo una pequeña presentación que traigo para ustedes. El tema que Dios colocó en mi corazón, el de estar platicando con ustedes, es acerca de la paternidad espiritual. Antes de iniciar, quiero pedirte un favor. Tómate un momentito. El Espíritu Santo va a hablar contigo y te va a traer a tu memoria la persona con quien tú recibiste a Jesús en tu corazón, la persona que habló contigo, que te compartió el mensaje del Evangelio, aquella persona que sintió misericordia de ti, que te habló y que te dijo: repite esta oración, si tú quieres, habla estas palabras, repite conmigo, y después oró por ti. ¿Te acuerdas de esa persona? Vamos a bendecir a esa persona, vamos a darle gracias a Dios, porque esa persona es, de alguna manera, fue en algún momento tu madre o tu padre espiritual. Y damos gracias, Señor, porque por causa de la obediencia de ese siervo tuyo, tu hijo, tu hija que está aquí en este lugar ha perseverado en el conocerte, ha perseverado en tus caminos, y te damos gracias, Señor. Somos agradecidos contigo por la vida de este siervo tuyo. Vamos a continuar con este tema que es la paternidad espiritual. Mira, me gustaría que me acompañes. Voy a iniciar este mensaje en un pasaje que tenemos en el libro de Corintios. Si tú recuerdas, el libro de Corintios es un mensaje muy fuerte de Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué estoy hablando que fue muy fuerte? Porque la iglesia de Corinto, no estoy diciendo el pueblo de Corinto, no, la iglesia, el grupo de personas que ya Dios había apartado para sí, que ya tenían a Jesús viviendo en su corazón, que ya se congregaban, que ya tenían la predicación de la palabra, y a quienes Pablo había empezado a enseñar. Esta iglesia estaba portándose de una manera inapropiada, y es tal la molestia de Pablo que dice: entre ustedes se menciona pecado mucho más espantoso que el que se oye por ahí en el mundo. Estaba Pablo verdaderamente disgustado con la iglesia de Corinto. Pero me gustaría ir contigo a Primera de Corintios 3:9, en donde dice la palabra de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, Él sabe que nosotros, quienes estamos predicando el Evangelio, somos, ¿qué somos? Colaboradores. Pregunta para ti: ¿eres colaborador de Dios? Yo espero que sí, y que tú tengas en tu corazón: si yo colaboro con el Señor, yo colaboro en el ensanchamiento del reino. Ahora voy a ir contigo a un pasaje que está ahí enseguidita, en 1 Corintios 4:1. Dice la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjate qué es lo que está hablando: servidores de Cristo. Pero si somos servidores, también somos administradores. ¿De qué administramos? ¿Qué es lo que tú y yo, como siervos de Dios, podemos administrar? Dice aquí: somos administradores de los misterios de los misterios de Dios. Tú sabes, y más en el libro de Hechos lo podemos ver. En días pasados estaba yo en una reunión y hablaban mucho acerca de: permítenos hablar con denuedo tu palabra, permítenos hablar tu palabra, déjanos hablar tu palabra. Y el pueblo estaba diciendo: quiero que hablemos la palabra de Dios. Pero no vemos la otra parte. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos: permite a tus siervos hablar con denuedo tu palabra, mientras que tú te manifiestas con prodigios, con maravillas, con señales. Esa es la intención. Que mientras tú estás hablando, tú no vas solamente con hablar palabras persuasivas de conocimiento humano, sino que tú vas hablando la palabra de Dios con demostración de poder. Y cuando tú hablas por causa de la palabra que es enviada, Dios puede hacer maravillas, prodigios, sanidades, milagros.
que de otra manera no podría ser posible. Entonces, si tú te das cuenta, entonces nosotros somos servidores de Cristo, pero también somos administradores de sus misterios. Ahora, me gustaría ir poquito más adelante contigo. Voy a ir a capítulo 4, ahí mismo, en el versículo 9. Dice la palabra de Dios: porque según pienso, está hablando Pablo, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Mas vosotros prudentes. En Cristo nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Estás oyendo el corazón de Pablo hablando? Estás oyendo y dice: nosotros los apóstoles, mira, te voy a decir algo. No es necesario que nuestros hermanos de Somalia, de Nigeria, de Uganda, que están siendo quemados, que están siendo lapidados, que están siendo encerrados en las iglesias y quemados vivos, no es necesario que ellos hayan sido nombrados como apóstoles. Ellos han sido en este tiempo, 2023, 2022, 2001 y años previos, ellos han sido escoria para el mundo. Y ellos han sido abofeteados, ellos han sido lapidados, ellos han sido personas sufrientes por causa de la fe. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Predicando la palabra, evitando, negándose a reprobar, a negar su fe. Ellos, por causa de su fe, por causa de la convicción en Cristo, por causa de su amor a Cristo, ellos fueron torturados, asesinados de las más atroces maneras. Y sabes, tal parece que para ti y para mí no es algo así como muy alentador para que tú y yo sigamos sirviendo al Señor. ¿A quién le gustaría vivir este futuro? Demos gracias a Dios porque en este tiempo, en este lugar en donde tú y yo vivimos en una nación en la cual, a pesar de que pertenece al lugar número 45, creo, de la lista de persecución de países perseguidos, México, ve ahora, estamos tú y yo con la libertad de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio, de hablar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Sí, entonces es necesario que tú y yo veamos y seamos agradecidos con el Señor por su misericordia de que podemos practicar nuestra fe sin que alguien más allá de tu cuñado, de tu vecino, esté hablando cosas atroces de tu vida, dando mal testimonio de lo que pudo haber sido tu vida antes. Quiero compartir contigo a partir de cuándo es que tú y yo podemos conocer a Dios como nuestro Padre. Tú sabes que en el Antiguo Testamento Jehová Dios era conocido como el Dios creador. ¿En qué momento Abraham le dijo sí, Padre? ¿En qué momento Moisés le dijo a Dios, oh Dios Padre? No, quien viene a buscar, no sé si pudo poner la presentación, creo que no. Ok, entonces, no sé si tú sabes que el evangelio que predicó Jesucristo, la oración que realizó Jesucristo era una oración que hablaba de una forma relacional, no de una forma doctrinal, en la cual hablaras a todos los atributos de Dios por su grandeza, por su poder, por su inconmensurabilidad. No, Dios hablaba a Dios su Padre. Padre, te pido esto para que ellos crean, Padre. Y Jesús, al decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre,
eso le acarreó para con la comunidad religiosa un problema muy serio. ¿Cómo tú te haces hijo de Dios? ¿Cómo tú te haces hijo de Dios? Y algo más, en el momento que Jesús hace esta fuertísima declaración: ustedes hacen lo que hace su padre el diablo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Sabes qué? Ahí acabó de alguna manera firmar su sentencia, su juicio de parte de estos hombres religiosos, porque nadie podía ver a Dios como un Dios con una relación filial. La oración de Jesús siempre fue una oración filial en la cual Él hablaba de una manera amorosa a su Padre, y Él habló en un momento cuando Él le dice: Señor Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué hizo el Hijo? Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, vemos más adelante, estamos viendo a Jesús, que Él establece la relación de nosotros, el ser humano. Jesús está en ti, y por cuanto Jesús está en ti, tienes también una relación de padre e hijo con Él, ¿cierto? Entonces, me gustaría compartir lo que más adelante Pablo aprendió. Pablo, en algunos momentos a lo largo de las escrituras de sus cartas, escribe, por ejemplo, a Filemón, y le dice a Filemón: Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones. Si tú sabes, Pablo siempre se mantuvo soltero. Pablo no tuvo hijos engendrados biológicamente, pero vemos la cantidad de hijos espirituales que logró tener. Y de los hijos más notables de los cuales Pablo está hablando, fíjate, está hablando de Onésimo. Onésimo era un sirviente de Filemón que robó algo, le habrá causado algún daño, y si tú recuerdas, él está hablando: te ruego por mi hijo que engendré en prisiones. Pregunta: ¿cómo se engendra a un hijo en la prisión? Compartiendo el mensaje del Evangelio, llevando a Onésimo a hablarle el mensaje del Evangelio. Creen en Jesucristo. Mira, fíjate que Jesucristo murió, y yo veo a Pablo, así como lo vemos a Pablo en el libro de Hechos, compartir su testimonio varias veces y decirle: y yo iba camino a Damasco, y el Señor se me reveló, caí del caballo, me quedé ciego. Y todo ese testimonio estoy segura que Pablo lo comentó también a Onésimo. Y sabes, Onésimo en un momento dado son abiertos sus ojos, es abierta su fe, y sabes algo maravilloso, glorioso: nace un bebé espiritual. Nace un bebé espiritual. Más adelante también de Tito habla: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. También en segunda de Timoteo, a Timoteo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a los tesalonicenses les dice en primera de Tesalonicenses 2:11: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Está Pablo haciendo evidente de esa relación de padre a hijo. ¿Con quién? Con las personas a quienes lleva a engendrar. Y no es solamente que tú digas: no, es que Pablo tenía ganas de haberse casado, porque él mismo dice, o que nada más Bernabé y yo no podemos tener el derecho de tener una hermana como mujer. No era eso. No, y te voy a decir por qué no era solamente eso, porque también Pedro, que también tenía su esposa, porque tenía suegra, también tenía su esposa. Pedro también habla acerca de los hijos, y Pedro dice en 1 Pedro 5:13 se lee: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos mi hijo, os saludan. Y sabemos que Marcos no era el hijo natural de Pedro. Y más adelante, ¿qué te puedo decir yo de Juan? En primera de Juan, todo el libro de primera de Juan está escrito de esta manera: hijitos. Ahora pregunta para ti: ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la relación que Dios quiere tener contigo? Una relación
de padre a hija, a hijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta relación de padre con hijo? Me gustaría saber. Tú sabes, Jesús la tenía, fue el primero, se montó encima a los fariseos por esto. Y si me hacen favor, vamos a la siguiente. Mira, vamos, aquí tenemos a una persona, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por ahí tenemos la imagen y dice este mensaje que quiero compartir contigo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, pasa algo muy especial. Hay muchas cosas que espiritualmente están ocurriendo. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Algo más pasa. Eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Me ayudarían, por favor, chicos, allá con la otra imagen? ¿Otra? Ahí mero. Mira, este joven ha sido llevado a los pies de Cristo. Muy probablemente, y así como lo vemos con esa posición de decir, Señor, perdóname. Y todo lo que conlleva el hacer una oración de fe, el decirle al Señor, perdóname porque te he ofendido, el hablar con Dios y decirle, yo creo que Jesús pagó el precio que yo tenía que haber pagado, a mí me tocaba vivir en el lago del infierno y tú, Jesús, lo hiciste. El acta de los decretos que pesaba en contra mí ha sido clavado en la cruz del Calvario y ahora ya no hay nada de deuda. Y sabes, muchas veces nos encontramos en esta posición. El ver nuestro corazón quebrantado porque encontramos toda la maldad que albergaba nuestra vida y podemos reconocer toda la bondad que nos regaló Jesús con su obediencia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? En el momento en el cual tú declaras a Jesús, le dices, yo confío en ti, Señor, yo creo que más adelante voy a encontrarme contigo, pasa algo. Eres sellado con el Espíritu, son perdonados tus pecados, eres llamado ahora hijo de Dios, eres conciudadano del reino de los cielos, pero algo más pasa también, ¿sabes? Ya que eres llamado hijo de Dios, el Señor sabe que tú eres un bebé espiritual. Y como bebé espiritual pregunta, aquí tengo varias mamás, ¿qué es lo que necesita un bebé? Necesita lechita, necesita su cobijo, necesita el cuidado de la mami, necesita tener esa sensación, esa calidez de saber que cuando ese pequeño bebé recién nacido, inmediatamente después de que sale el médico, la partera lo pone aquí a la mejilla de la madre para que sea ese tacto de piel con piel. Y sabes, el Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, sabe que nosotros necesitamos una paternidad aquí en la tierra y Él provee para ti, sabe cómo lo hace, Él provee para ti la paternidad divina que Él te está ofreciendo, pero también te ofrece a alguien, un mentor, un padre, un discipulador. La palabra de Dios en el libro de Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Esa es nuestra función, vamos a ir a hacer discípulos, llevándoles a ese punto. Dice aquí en nuestro espacio, dice, en el momento del nacimiento espiritual llegamos a tener dos padres. Nuestro Padre Celestial que está en el cielo, que está con nosotros desde su trono, pero también provee para nosotros un Padre espiritual que trajo el Evangelio para que nosotros naciéramos de nuevo. Sabes, hay una persona que te amó y por eso hace un momento yo te pedí, ¿recuerdas a tu Padre espiritual? ¿Recuerdas los momentos en que te daba tu lechita espiritual? ¿Qué te daba? La palabra, te daba enseñanzas de doctrina primaria, diciendo doctrinas básicas. Te enseñaba la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación por medio de la gracia. Te enseñaba cosas maravillosas que tú estuviste atesorando en el corazón. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Lo que fue haciendo esa lechita, te fue dando crecimiento. Ahora, ese crecimiento fue dándose también por todos los cuidados que tu papá espiritual pudo proveer para ti. Pregunta, aquí tengo muchos papás, somos papás, mamás. ¿Qué haces tú como papá? ¿Provees para tu hijo?
eres protector de tu hijo, lo estableces, lo afirmas, lo formas, lo educas, lo disciplinas, lo enseñas, le estableces un destino. Hace tiempo yo hablaba con algunos muchachos y les decía, bueno, si tu papá es carpintero, muy probablemente tú, además de querer ser abogado o médico, probablemente la natural tendencia vaya a ser que seas carpintero o que seas, no sé, si tu papá es abogado, a lo mejor quieres también ser abogado. ¿Por qué? Porque continúas la enseñanza que tuviste de tus padres. Tu papá también establece tu destino, tiene un proyecto, un propósito para ti. Es un seguidor de Cristo. Y tu papá, al ser seguidor de Cristo, ¿sabes qué va a traer como consecuencia? Otros seguidores de Cristo. Dice la palabra de Dios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tu padre es un ejemplo de lo que dice, es un ejemplo de fe, es una autoridad moral para ti. Cuando el tiempo es correcto, tu padre espiritual va a dejarte. ¿Por qué? Porque cuando el bebé espiritual aprende a caminar solito de la mano de su padre, es celestial, ¿sabes? Va a ser necesario que tú seas removido de poco a poco para que dejes caminar individualmente, independientemente a tu hijo espiritual de la mano de su padre. Y no te preocupes, porque el Señor dice, ¿quién las arrebatará de la mano de mi padre? ¿Quién la arrebatará de mi mano? Puedes confiar en que Dios va a hacer todo lo necesario para cuidar a tu hijo espiritual y que tú sientas la paz de decir, gracias Señor, vamos a donde tú me llames. Quiero platicar, como es Día de Misiones, me gustaría platicar contigo también acerca de alguien, un padre espiritual. Traigo varios ejemplos de padres espirituales y me gustaría platicarte acerca de este varón, George Mueller. Cuando yo nací en la iglesia bautista en donde yo nací, nos platicaban acerca de un hombre que oraba y le llegaba comida a su mesa y que tenía muchos niños. Entonces, a este punto, por la misericordia de Dios, Dios nos enseña quién es ese varón. Un hombre de fe, una vida de oración, un hombre que se dedicó su juventud a ser una persona alcohólica, bebedora, fumadora y de toda clase de vicios pudo tener este joven. A los 14 años, cuando muere su madre, este jovencito andaba con sus amigos embriagándose. Muere la mamá con el hijo apartado en la embriaguez. Más adelante, a los 17 años, él tiene un amigo, encuentra un amigo que lo lleva a una iglesia. ¿Y sabes qué es lo que hace George Mueller? No, Dios lo hizo, él no fue. Él fue nada más en obediencia a ese lugar en donde se encontró con la presencia de Dios, y vemos a un George Mueller que más adelante tiene una conversión impactante. Y es tan impactante la conversión de este hombre que a los 30 años podemos avanzar, tenemos este lugar. Sintió la misericordia, él ya estaba casado con una mujer que Dios le bendijo, su ayuda idónea. ¿Y sabes qué es lo que ellos hicieron? Lograron él nació en Prusia, un lugar lejano, llegan más adelante a Bristol en Inglaterra, y ahí en Inglaterra se conoce de estos lugares varios orfanatos que lograron levantar a través del ministerio de George Mueller y su esposa. ¿Sabes qué es lo que hacen? Llegan a tener en sus manos 10,000 niños. Había 7,000 niños más o menos aproximadamente cuando él llegaba el momento en el que no tenía nada. Él hizo un compromiso con Dios. Él, cuando recién estaba empezando a pastorear, él vio, sintió, habló con Dios y le dijo: no es justo que yo esté recibiendo un salario por tener la honra de servirte. Me resisto a recibir el salario pastoral. Gracias, Dios, yo sé que tú vas a proveer para tu siervo. Y a partir de ahí, él hizo el compromiso con Dios: tú me vas a bendecir. Él hizo un compromiso: jamás voy a pedir prestado, porque yo reconozco de quién dependo. Y él de alguna manera tenía algún trabajo secular, dejó de trabajar, dejó todo para poder depositarse en las manos de quien es que lo suple en todo. Él entendió la paternidad de Dios, el cuidado de Dios, y él se dedicó más adelante a sentir, Dios colocó en su corazón ese sentir, ese dolor por los niños, y él empezó, dijo: vamos a hacer un orfanato.
empezó a orar y Dios proveyó todo lo que se necesitaba para el orfanato, la casa, los muebles, la ropa, todo. ¿Y sabes que no había orado? Por los niños. No había orado por niños, estaba toda la infraestructura, pero no tenía niños. Oró por los niños y llegaron los niños. A los pocos años ya eran alrededor de 7,000 niños y él no pedía nada a nadie. Dice que fue más de, no sé, cantidad, no recuerdo, pero millones de peticiones las que Dios respondió a este varón de fe. Lo que él hacía era orar. Entonces digo, ahora Señor, vamos a orar por más sillas, en el nombre de Jesús, que lleguen muchas sillas aquí a la iglesia. Tenemos ahí una frase que me gustó mucho de este hombre, dice, así digo, el amor electivo de Dios en Cristo, cuando he podido realizarlo, ha sido muchas veces el medio de producir santidad en lugar de llevarme al pecado. ¿Sabes? Él decidió hacer lo bueno, el ser llevado a la santidad, el negarse al pecado. Y hay una frase hermosa de Charles Spurgeon. ¿Alguien ha escuchado de Charles Spurgeon? El príncipe de los predicadores hablan, ¿cierto? Entonces dice Charles Spurgeon, fue contemporáneo de Müller y dijo lo siguiente en uno de sus sermones. La gente dice que el señor Müller de Bristol es entusiasta porque reúne 700 niños y cree que Dios dará la provisión para ellos, aunque no haya nada en la bolsa. A menudo él cree que la provisión vendrá. Mis queridos hermanos, él no es un entusiasta, él solo hace lo que debería ser la acción común de cada cristiano. No actúa conforme al sentido común, sino conforme a algo más elevado que el sentido común. La fe poco común. Que tú y yo tengamos de esa fe poco común. Que tú y yo aprendamos verdaderamente a depender de la gracia y de la misericordia de Dios. Tenemos, ahí te puse algunas imágenes, también más adelante van a ver la presentación allá en la pantalla. Te puse algunas de las imágenes de los orfanatos de Müller. Quiero compartirte también, y voy más rapidito, el caso de este hombre, Nicholas Winton. ¿Alguien ha escuchado de él? En algún momento este hombre era vamos un poquito arriba, creo. Sí, es una imagen arriba, allí. Nicholas Winton es un hombre, si alguien ha visto la película de la lista de Schindler, es algo parecido a este varón, pero él rescató casi 700 niños. Estos niños necesitaban un Salvador. Dice la palabra de Dios, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Esto está en Proverbios 31:8. ¿Sabes? Este hombre logró de alguna manera muy sutil, a lo mejor separaron a los niños, pero él logró llevar a la salvación, a que no perdieran la vida estos casi 700 niños. Una mujer, esto pasó en 1938 y en 1988 esta historia se hizo pública. Se supone que nadie sabía esta historia y llega el momento en que una reportera empieza a atar cabos y logra juntar a todo ese público que está allí y empiezan a mencionar, ¿alguien conoce a Nicholas Winton? Y dice, sí, y a alguien se le apapacha hacia un ladito. El Señor está sorprendidísimo, ¿qué pasa aquí? Si alguien debe la vida a este hombre, por favor póngase de pie. Todos ellos se pusieron de pie. ¿Sabes? Este es un hombre que salvó a estos pequeños judíos, hijos de Dios, hijos del pueblo de Israel. Y sabes, todos en algún momento dado necesitamos de que haya alguien con el valor y la entrega suficiente para decir, me voy a arriesgar por salvar a estas criaturas, por salvar a alguien, por llevarle el evangelio a alguien, por traer a redención, a salvación, a una posibilidad, a una esperanza de vida a alguien. Más adelante te quiero compartir también de este poder de la paternidad. Quiero compartirte de este hombre, él se llama Derek Redmond. ¿Alguien ha escuchado de Derek Redmond? Este hombre iba a correr en los Juegos Olímpicos en el 1992 y si tú supiste, él era el favorito para medalla de oro.
Empieza a correr y en el ínter, a los 250 metros antes de llegar, tiene un colapso en uno de los músculos, se cae y sabes, ya no puede continuar la carrera. Cuando se ve que por allá debajo, de allá de las gradas empieza a bajar alguien corriendo, y sabes, llega su coach. Su coach era su papá. Y llega el papá y ya está Derek tratando de renquear, corriendo. Le dice, no tienes que hacerlo, lo tengo que hacer, papá. Entonces lo vamos a hacer juntos. Tu padre espiritual, tu padre familiar, tu papá no te deja. Tu papá no te va a dejar luchar solo, ir solo. Tu papá va a hacer todo lo necesario para poder llevarte a que termines el propósito para el cual has sido creado. Y yo te estoy platicando ahorita de estos casos que probablemente tú digas, ay, bueno, son lejanos, ¿no? A lo mejor ajenos a nosotros. Quiero platicarte, estamos en el Día de Misiones, quiero platicarte de este varón que viene enseguida. Es un varón que allí. Perdón que tuve que tapar las caritas, no tengo la autorización para mostrar caritas, pero al pastor es un amigo. Él ha dejado, cuando en algún momento estuvimos compartiendo un tiempo de enseñanza juntos, él compartió y con gozo lo decía, con gozo lo decía. Llegó el momento en el que la mitad de mi sueldo iba para las misiones. La mitad de mi sueldo, hasta el momento en que Dios nos llamó a ir más allá. Y lo vimos sirviendo tantas veces en las aldeas en Brasil. Y ahora Dios lo ha llevado, yo sé que lo llevó a aprender español, lo está llevando a este lugar en donde sigue ministrando con ese sentido paternal. Allá en las aldeas en Mona Lisa y en las otras aldeas, no me acuerdo cómo se llaman, la única que me acuerdo, Mona Lisa, allá servían a los niños. Y se veían montones de niños jugando y les llevaban los juguetes y les llevaban cositas, los lonchecitos. Y siempre estaban buscando para llevarle las cosas a los niños. Y mira, ahora está sirviendo, dice, defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido, háganles justicias. Estos pequeños chiquitos están en Argentina. Dios está guardándoles de un ambiente hostil de donde vienen. Y sabes, hay padres espirituales que deciden dejar todo, su comodidad, sus finanzas, su todo, para poder ejercer su paternidad espiritual. Y ahora me gustaría saber cómo saber si tú quieres ser un mentor, si tú quieres ser un padre espiritual. Ahora ya me voy a la siguiente pregunta. Mi pregunta primera para ti fue, ¿te acuerdas de tu padre espiritual? Yo te pregunto ahora, ¿eres padre espiritual de alguien? Tú puedes saber que estás acompañando a alguien a crecer en la fe. ¿Estás sirviendo a Dios a través de servir a alguien? ¿Has visto nacer a un bebé espiritual? ¿Le has visto recibir a Jesús en su corazón y la manera como brillan sus ojos? Y la manera como se transforma su cara. Quiero compartir contigo esto, dice, el Señor reconoce que necesitamos ayuda para crecer. El método que utiliza es el discipulado o enseñarnos unos a otros. ¿Sabes? Tú eres una persona que bien, mal, mucho, poco, lo que sea, tienes un trayecto caminado con Jesús. Tienes un trayecto caminado con Dios. Has sido rescatado de las tinieblas a su luz admirable y ahora tú tienes un compromiso con Él. Si tú no sientes que necesitas agradecerle, habla con Él, con el Espíritu Santo. Si tú no crees que necesitas darle gracias y ahora de gracia recibiste, de gracia das, necesitas hablar con Él. Necesitas ser honesto con Él y ver por qué en tu corazón no hay esa necesidad de pasar. Cuando sabes que afuera muchísima gente está con situaciones terribles como las que nos platicaba el hermano Fermín la semana pasada. Mucha tristeza, mucha desolación, y tú sabes que la respuesta está en tu vida, en tu experiencia, ya la tuviste, en ti, dentro de ti, mora dentro de ti, de tu corazón. Dice, para que habite Cristo por fe en nuestros corazones. Cristo está en tu corazón. Tienes la respuesta para mucha gente que sufre y que llora allá afuera. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo que necesitamos establecer como una meta para las personas a quienes nosotros, Dios quiere que llevemos a discipular a alguien?
La primera intención es llevarlo a una vida constante, oración, un estudio bíblico efectivo, a la memorización y aplicación de las Escrituras, a una mayordomía bíblica, a una fe inquebrantable en Dios, a la obediencia absoluta a Dios, a amar y adorar a Dios, a testificar y servir a otros, a trabajar, a un trabajo misionero para los demás, a un liderazgo y a una comunión con los demás y obviamente a discipular a otras personas. Y tú sabes de mis versículos favoritos, 2 de Timoteo 2:2, lo que has visto y escuchado de mí, eso enseña a otros, que sean capaces de enseñar a otros. 4 generaciones de personas que están discipulando. Y dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 1:11, sean imitadores de mí, eso lo dice Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿y ahora qué dice aquí? Hay riesgos. Cuando tú asumes, dices, ok, pues ya dijeron ahí en la iglesia vamos a estar discipulando, vamos a abrir más discipulados, pero hay riesgos y debemos de ser ejercer el discernimiento para no perdernos en ese discipulado. ¿Por qué? Porque puede ser que empecemos a tomar lugares que no nos corresponde. Hay riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Dice, no asumas el papel de Dios. Tú eres un ayudador, tú no eres el Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo, pero tú no vas a estar dando bibliazos a las personas para que entiendan o para que aprendan. No. Tú vas a acompañar a la persona a lo largo de su crecimiento. No te ciñas a una escritura rígida, pues cada discípulo tiene diferentes necesidades. ¿Sabes? No es posible que tú hables de la misma manera a esta persona. Tienes el mismo libro probablemente, pero ¿sabes? El libro se transforma dependiendo de a quién se lo compartas. ¿Sabes? Dice, no sacrifiques tu tiempo devocional. Es decir, si tú tienes que ir al discipulado, pero no hiciste tu devocional en la mañana, mejor no vayas. ¿Por qué? Porque primero necesitas estar lleno de la plenitud de Dios para poder hablar. No puedes dar lo que no tienes. Primero vas, te llenas y después de todo lo que rebosa de ti, corren ríos de agua viva para que tú salpiques y des vida abundante más adelante. Dice, no te hagas emocionalmente dependiente de un discípulo. Establece el límite de tiempo. ¿Por qué? Porque no vas a generar, tú no eres un bastón para tu discípulo. Dios no quiere bastones, Dios quiere acompañantes por un momento. No eres el bastón de nadie, pero sí es necesario que de alguna manera lo apoyes. Dice, no pienses que eres un fracaso si tu discípulo falla. Jesús tuvo 11 discípulos que luchaban con su vida espiritual y uno se perdió por completo. Cada persona es responsable delante de Dios. Y no olvides ser mentor. Primero de tus hijos. Primero de tus hijos, tu iglesia en casa es tu primera responsabilidad. Y ahora ve este hermoso versículo que tenemos aquí. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Sabes? El Señor nos lleva a anhelar, a amar, a hacer su voluntad sobre todas las cosas. Ahí está en el Salmo 119, 35, 36. Ahora dice, ¿qué es lo que sí debes de hacer? Nos vamos adelante, por favor. Y dice el estudio, descubre el potencial de tu discípulo. ¿Sabes? El Espíritu Santo va a estar hablándote y el Espíritu Santo te va a estar diciendo, mira lo que estoy colocando en él. Su historia de vida te va a hablar de lo que viene para más adelante para tu discípulo. Su historia de vida, y si tú estás en intimidad con Dios, no dudes que Dios te puede revelar lo más secreto, lo más profundo, para que tú estés sembrando y estés llevando a regar esa plantita que es tu discípulo. Dice, también muestra interés en su vida, expresa tu aprecio, desarrolla una amistad profunda con tu discípulo, está dispuesto a aceptar sus luchas personales, sé cálido y afectivo, ten discernimiento para detectar las necesidades de tu discípulo y súplelos en lo posible. Decide orar diariamente por tu discípulo, disfruta el gozo y el crecimiento que tú vas a experimentar invirtiendo en la vida de otra persona. ¿Sabes? Cuando nosotros recién llegamos a Cristo, a los pies de Cristo, traemos un montón, un costal de cosas sin resolver. Somos como una madeja de muchas
de muchos colores, de hilos de muchos colores. Y el Señor es tan bello que empieza a resolver toda tu vida. Y sabes, llega el momento en el que tú pudieras pensar que tú eres el centro del plan de Dios. Y llega el momento en el que sentimos tanta arrogancia, aún siendo del cuerpo de Cristo, nos sentimos tan amados por Dios, tan consentidos, hermano, tan chiqueados, y lo sabemos, y decimos, es que la palabra de Dios dice, en su seno, como hijo, como recién nacido, me va a acoger, me va a apapachar. Besados serán los labios de los que responden con rectitud. Ay, te sientes así, wow, Dios me ama, gloria a Dios. Pero ¿sabes algo? La historia de tu redención no es lo más importante para Dios. Sí fue importante, eres un, eres un elemento clave en la obra articulada de Dios. Pero para ti, tu vida, la obra de Dios en tu vida no debería de ser lo más importante. La palabra de Dios es bien clara cuando el Señor nos dice, ve primero el reino de Dios y después todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Sabes? La obra redentora que Dios hizo para nuestra vida tiene una intención, que formemos parte del reino articulado para poder ir por aquellos que el Señor también ama y que necesita. Recuerda a esa persona por quien tú recibiste a Jesús en tu corazón. Recuerda a tu mamá espiritual, recuerda a tu papá espiritual y dale gracias a Dios por ella. Pero yo te invito también ahora, a partir de ya, si tú no tienes hijos espirituales, ve con el Espíritu Santo, pregúntale, ¿a dónde quieres enviarme? Dice, ¿me ayudarías con la siguiente imagen? Dice nuestro texto, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. Y si me ayudas, por favor, vamos a ir terminando. Quiero ir terminando con esto. El discipulado de éxito no es solamente enseñar. Tú no eres llevado a enseñarle a esa persona. No pienses que te enseño. No, el que enseña, el maestro es Él. Y dice la palabra de Dios, no se hagan ustedes muchos maestros, porque tiene mucha responsabilidad eso. Pero fíjate qué es lo que vamos a hacer, modelar un estilo de vida. Si tu prioridad, papá espiritual, mamá espiritual, si tu prioridad es la oración, tu discípulo dará prioridad a la oración. Si tu prioridad es tener un corazón de siervo, tu discípulo buscará tener también un corazón de siervo. El deleite de ser mentor es que tus prioridades transformarán el patrón de vida de tu discípulo. En lo que tú te enfoques es en lo que estarás transmitiendo. La leche espiritual que tú le des a tu discípulo es lo que él va a aprender, es lo que él va a hacer. Quiero terminar ya con este pasaje, si me haces favor. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En días pasados escuché un testimonio glorioso de un amigo, yo no digo discípulo, yo digo amigo y compañero, consiervo. Y escuché un audio, y perdón porque lo voy a hablar, perdón, no pedí permiso, debí de haberlo pedido, pero es algo para llevar gloria a Dios, de lo cual le dije, gracias Dios, gracias Dios. Oí un consejo, tenga cuidado, no es nada más agarrarse y darle, cuidado. Hay que revisar las llantas, hay que revisar los espejos, hay que revisar esto, hay que revisar aquello, hay que revisar, porque lleva vidas. Y el joven a quien le dijeron ese consejo, ese joven ha dicho, mi padre y mi madre son tus papás, los siervos, los padres espirituales.
¿Sabes? Nosotros, los hijos de Dios, transformamos vidas por tu testimonio. Y no somos nosotros, es el Espíritu Santo que está revelando verdad tras verdad a las personas que tienen esa necesidad de que su vida sea transformada, llevada de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos estás llevando, Padre, a este momento en el cual está escrito en tu palabra, Señor, esta parte de la gran comisión, el hacer discípulos, Dios, el ser mentores, el ser discipuladores, el ser padres y madres espirituales. En el nombre de Jesucristo, Señor, suplico de ti que a través de este mensaje y a través de tu presencia, Espíritu Santo, tú amplíes, confirmes y afirmes este mensaje en cada uno de nosotros, Señor, para que de una manera santa, sobrenatural, nos olvidemos un momento de nosotros mismos y entendamos, Señor, el propósito por el cual tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz. El ser más adelante portadores de tu luz para quien está en las tinieblas como nosotros estuvimos. Amado Rey poderoso, te suplico de una manera muy especial, Señor, por quienes volvieron atrás, por quienes dejaron, Señor, de seguir tu luz por alguna situación. Yo te ruego, Señor, que haya alguien en esas vidas, Señor, un padre espiritual, una nueva madre espiritual, una nueva oportunidad, Señor, para volver a hablar, para atraer a esas personas, Señor, quienes volvieron atrás, Dios. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, confirmando y reconfirmando a cada uno de tus hijos, Dios, para volver sus ojos a ti, Dios, para volver su vida a ti, Señor. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es que tú recibas la alabanza, que tú recibas, Jesús, la honra por tu sacrificio, que seas reconocido, Señor, en el cielo y en la tierra, que podamos nosotros dar testimonio, Señor, de que tú verdaderamente eres 100% confiable, que fuera de ti no hay quien salve, que solamente tú, Dios eterno, fuiste quien hiciste todo lo que era necesario para que nosotros pudiéramos acceder a ti. No era necesaria una religión en la cual nosotros pudiéramos estirar nuestra mano, Señor, porque no podríamos hacerlo, no podríamos lograrlo. Fuiste tú, Jesús, quien derramaste tu sangre para que nosotros, Señor, pudiéramos acceder a ti. Te amamos, Cristo. Ayúdanos a ser agradecidos y a mostrar nuestra gratitud, Señor, regalándote nuestra vida, disponiendo nuestra vida para ti. He aquí, Señor, aquí estamos para ti. Te damos gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra, porque como fue leído al comienzo, somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Si Dios quisiera evangelizar al mundo, Él lo podría hacer solo, no necesitaría de nosotros, y creo que lo haría mucho mejor. Pero sin embargo, Él ha confiado en nosotros para que nosotros seamos las personas que Dios utilice para poder llevar el mensaje. Así que podamos nosotros cumplir con esa labor que Él ha depositado en nosotros, de ser nosotros aquellos que lleven ese mensaje. Y si lo queremos ver de otro lado, qué privilegio, ¿verdad? De poder decir somos colaboradores de Dios, ¿no? A veces estamos nosotros, no sé, en la empresa que usted trabaja, puede decir, bueno, yo trabajo para tal empresa y soy un colaborador, y a lo mejor por el tamaño de la empresa nos sentimos orgullosos, pero qué tremendo es poder decir nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Así que podamos nosotros servir en su reino y poder estar colaborando hasta que Cristo venga
con la expansión del reino, como ya lo han hecho años atrás, lo han hecho muchas personas, y que nosotros podamos hacerlo de esa misma manera. Amén. Vamos a estar orando por las familias, agradecer a Dios por el tiempo, ¿verdad? Por nuestros pequeños. Vamos a agradecer. Vamos a orar a Dios, agarre a su familia y vamos a estar orando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor Dios, por nuestras familias. Gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor Dios, por lo que tú estás haciendo en ellos, por la obra que estás, Señor, desenvolviendo, desarrollando. Y creemos, Señor, que tú vas a hacer cosas aún mayores en medio de nosotros. Señor, te pido que tú bendigas cada familia. Bendiga, Señor Dios, oh Dios eterno, sus vidas, Padre, y que tú los lleves, Señor Dios, a un tiempo de gloria, un tiempo mayor de tu gracia. Bendecimos así, Señor Dios, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.